Buenos días. Pues quiero aprovechar para decir y agradecer la organización y la oportunidad de presentar nuestro proyecto. Es un proyecto cuya investigadora principal es Alicia Cámara y yo llevo la parte tecnológica. Entonces, deciros que hace un año, bueno, es del 2013, o sea, hace 2 años, nos pusimos en contacto y conseguimos un proyecto del Plan Nacional, donde el objetivo de este proyecto es el estudio de la representación gráfica y en modelos de territorios, ciudades, fortificaciones, ingenios, etcétera, realizados por ingenieros militares entre el siglo XVI y siglo XVIII. Entonces, bueno, lo que los historiadores pretenden es ir encontrando argumentos para comprobar la validez de una serie de hipótesis sobre el proceso de dibujo, la ciencia y la codificación de los sistemas de representación, etcétera. El objetivo, digamos, desde nuestro punto de vista de investigación tecnológica, pues es utilizar conceptos y herramientas de la web semántica para ayudar a la investigación a los historiadores, generando recursos y herramientas pues innovadores. En concreto, pues tenemos un buscador, que ahora os enseño un poquito, un portal semántico y otros objetivos de investigación propiamente de mi campo, que me dedico al procesamiento del lenguaje natural y la recuperación de información. Entonces, bueno, deciros que el punto de partida aquí tenemos que agradecer al Archivo General de Simancas, que deja disponible el catálogo de mapas, planos, dibujos y dibujos, y que permite descargar datos estructurados con formato RDF, bueno, con un formato determinado que es conocido. Entonces, eso nos permite tener un punto de partida muy importante, que es el objeto de estudio de los historiadores. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue pensar cómo abordar este trabajo de investigación. Entonces, la primera aproximación ha sido afrontar algunas funcionalidades desde el punto de vista de la recuperación de información, ¿vale? Entonces, para ello, lo primero que tuvimos los informáticos fue analizar el corpus, es decir, las 7.792 fichas, que por supuesto no tienen un formato único, etcétera, etcétera, pero bueno, sobrevivimos y entonces ya tenemos las fichas nosotros en nuestro buscador y además las tenemos enriquecidas con información lingüística, porque nosotros utilizamos recursos lingüísticos en nuestra investigación. Entonces, esta transparencia que quede aquí, deciros que además del corpus, que es un poco lo que pertenece propiamente a las humanidades, pues la parte digital, hay una parte muy importante que está aquí señalada en rojo, que es la parte del almacenamiento. Solo ya hemos resuelto la primera versión. Tenemos un buscador que se puede utilizar, de momento lo están utilizando nuestros historiadores, los historiadores del grupo, y entonces están sacando ahí información a ver qué es lo que les interesa y qué más podemos hacer, pero aquí están los problemas. Después de este primer año, que no ha sido un año entero, pero bueno, del 2013, digamos que en enero del 2014 tuvimos una reunión de los dos grupos y entonces, claro, lo importante es, vamos a ver, tenemos ya este corpus, podemos acceder de varias maneras, se ven todos los datos, hay más información, ¿qué información puedo deducir que me ayude a argumentar enigmas, entre comillas, históricos? Desde el punto de vista más informático, podemos manejar mejorar el almacenamiento, eso es cosa nuestra. Y luego, por otra parte, podemos hacer algo sobre el multilingüismo que aparece en estas fichas, porque claro, son lenguajes del siglo XVI-XVIII, entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces, claro, para el segundo año el planteamiento que tuvimos es decir, bueno, pues vamos a trabajar con exactamente el primero de las preguntas que nos hemos hecho aquí después de ver el buscador y analizarlo un poquito. Entonces, se ven todos los datos, qué más información hay, qué podemos encontrar, qué podemos mostrar a los historiadores. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo pues es una cosa que está dentro también de la web semántica, de toda la técnica que hay, la parte más científica, que es analizar los conceptos formales que están ahí, ¿vale? Que son conceptos que aparecen ahí pero que no están descritos por los metadatos y que a los historiadores pues en principio seguro que saben que pueden encontrarlo, pues ayudarles a encontrarlos. Entonces, la primera actividad ya la hemos entregado, vamos, ya hemos tenido una reunión entre nosotros en abril y entonces, bueno, ya podemos hacer, es un buscador todavía sin interfaz, ¿vale?, de trabajo, y entonces, bueno, ya podemos encontrar y ya hay, digamos, información, datos que aparecen en las fichas que están relacionados de una manera determinada. Todo esto es con una teoría pues matemática, hacemos investigación aplicada. Y entonces, bueno, ahora lo que nos interesa pues es, que está planteado para finales de junio, pues es analizar los resultados por parte de los historiadores informáticos y ver si podemos ir ayudándoles y podemos seguir trabajando en los argumentos que ellos buscan en su trabajo. Pues esto es todo. Creo que 5 minutos incluso. Bueno, muchas gracias, Ana.
te has pasado. O sea, podrías haber hablado un par de minutos más. Porque además, una de las cosas que tiene este proyecto es que tiene unas imágenes preciosas también. O sea, además de todo lo que están haciendo desde el punto de vista tecnológico, que es súper interesante, es que además es un proyecto muy bonito. Esto es lo que nos encontramos, poner los metadatos a esto, que es una de el objeto de trabajo de los historiadores. Esto es lo que ellos ven y ellos quieren. Y además una de las cosas que también nos encanta es eso, que ya los informáticos os habéis entusiasmado, que es de lo que se trata. O sea, nosotros tenemos que convenceros de que esto de verdad pues está muy bien. Entonces, que es mucho más divertido que poner etiquetas a un cerebro. Con lo cual, bueno, pues es parte del asunto. Bien, ¿alguna pregunta por parte de los asistentes? Sí, hola. Bueno, enhorabuena, Ana. Y como sé que estás un poco entre los dos mundos de PLN y learning, el almacenamiento de toda esta información, ¿la habéis pensado para en un futuro que pueda ser utilizado, pues como han hablado antes, en repositorios también de tipo Fedora o más con ciertos estándares de e-learning para que puedan ser accesibles? ¿O el proyecto se va a quedar un poco simplemente en que esté ahí disponible? ¿Y qué tipo de evaluación vais a hacer? ¿Cómo vais a medir la satisfacción de la gente? Pues dos cosas. La primera que me preguntas es, claro, sí, yo soy de la UNED, ya me puse el gorro hace 8 años y estoy encantada de ser de la UNED, y entonces sí que conocemos bien todo el tema Fedora, etcétera, y entonces se podrá, dentro del proyecto del Plan Nacional no está nada de e-learning. Desde luego va a haber recursos que vamos a desarrollar que van a quedar abiertos pues para posibles investigaciones. ¿Vale? No sé si eso sí va a quedar. Luego, por otra parte, lo segundo que me has preguntado, pues bueno, pues ya sabes cómo lo hacemos. Yo trabajo en investigación aplicada y hacemos evaluación de tipo de laboratorio, que es más bien con números y mirando tal, y luego tenemos evaluación con usuarios. Desde luego, la evaluación de los usuarios aquí son nuestros propios historiadores, y sí que te digo que el análisis de riesgos es que hagamos cosas que a ellos no les interesa, pero date cuenta que en un proyecto del Plan Nacional pues tenemos que encontrar un equilibrio de que pues nosotros también podamos investigar en algún tema que además, por supuesto, sea de apoyo para ellos. Entonces, en este equilibrio yo creo que de momento vamos con ello. Llevamos 1 año, nos quedan 2 años. Yo creo que sí que, y desde luego en un momento dado vamos a hacer con sus estudiantes y seguramente los míos del máster también, pues algún tipo de análisis de usuarios con lo que tengamos online, claro. Muy bien. Nieves. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Soy Nieves Baranda, de la Facultad de Filología, y quería preguntarte muy rápidamente si habéis avanzado en el problema del multilingüismo, que lo has mencionado y que me parece importantísimo. Pues mira, hicimos bastante trabajo a finales del año pasado, había una tarea dedicada a ello, y entonces lo que nos hemos encontrado es que, bueno, primero, los recursos que nosotros utilizamos habitualmente, que son ya recursos que tenemos licencia de investigación, pues por ejemplo de Daedalus, etcétera, una serie de recursos que, pues resulta que, claro, como esto es lenguaje antiguo, bueno, perdonar, claro, aquí hay muchos filólogos, no sé cómo se diría, ¿no? Bueno, pues entonces vamos haciendo cositas. El multilingüismo solo aparece, porque estas son unas fichas de gente que estuvo anotando estos dibujos que tenemos aquí tan bonitos, efectivamente, y entonces ahí está todo en español, moderno, digamos, menos lo que son las anotaciones que aparecen dentro de los dibujos o los mapas y los títulos. Los títulos pueden estar en un italiano antiguo, etcétera, etcétera. Esto lo diría mejor Alicia, seguramente. Entonces, el multilingüismo, pues sabemos cómo tratarlo, porque yo pertenezco a un grupo de investigación en el que trabajamos con técnicas de multilingüismo desde el punto de vista de los informáticos, y entonces sí que tenemos alguna propuesta, pero de momento en estas burbujas que os había puesto de qué hacer a partir, una vez que teníamos lo del 2013, esa burbuja está ahí un poco a que Alicia pues diga, pues sí, interesa, no, tal. De momento nos hemos puesto por la burbuja más interesante, que tiene que ver con lo de enlazar datos y... Bueno. Muy bien, cuando queráis. Bien, 2 preguntas más. José Manuel Fradejas, ex UNED, hoy UBA. ¿Conocéis en el proyecto el diccionario del español técnico del siglo XVI-XVII que tienen en Salamanca publicado? No, no lo conocía. Sí, ¿Podríais conectar datos? Alicia, sí. Vale, entonces nada, ideas. Sí, de Mancho. Sí, si quieres, Alicia, decir algún comentario. ¿A quién me paso? Dilo. Seguro que...
No, yo sí no puedo decir nada más que he tenido la suerte inmensa de contar con Ana García Serrano, porque el proyecto sí desde el principio lo pensamos con una web semántica precisamente para avanzar en la investigación de una manera ya muy seria y muy rigurosa, gracias a que estaba en ese lenguaje el catálogo del Archivo General de Simancas. La idea es que si este pequeño proyecto piloto, pequeñito, con el catálogo de mapas y planos del Archivo de Simancas, llegamos a que tenga un desarrollo entre todos, ¿no?, investigadores de informática e historiadores, que en el futuro se puedan incorporar a este buscador, a este portal, a otros muchísimos archivos que tienen mapas y planos de ingenieros, aunque no estén en ese lenguaje, es decir, intentar llegar a eso. En ese sentido ya hemos hablado con el Ministerio de Defensa, pero habría que hablar con archivos europeos, etcétera, porque creedme, aunque es muy poco, pero el dibujo de los ingenieros militares de los siglos XVI a XVIII da unas claves sobre urbanismo, territorio, historia, sociedad, es decir, poder, discursos de poder muy rico y muy valioso. Entonces, yo he tenido la suerte de contar con Ana García Serrano. Entonces, yo no sé también si en este laboratorio va a haber personas como Ana García Serrano que se impliquen de esta manera en unos proyectos que exigen también por su parte una mente muy abierta y que estamos trabajando muy, muy bien, pero que no es fácil a veces el conjugar estas dos mentalidades, digamos, y bueno, nada más. Yo solo quería hacer mención a la experiencia que nosotros hemos tenido desde el Centro de Investigación MANES con el tema de los diferentes lenguajes, porque aunque Miguel no le dio tiempo de mostrar, cuando hablamos de nuestra base de datos de textos escolares de Portugal, América Latina, España y Bélgica, eso es producto de un proyecto europeo ALFA, España, Europa, América Latina. Hicimos un catálogo de libros escolares de varios países y nuestra base de datos busca en 3 idiomas en toda la base de datos. Es decir, trabajamos con unas tablas de equivalencias en campos. Y es decir, eso es un proyecto piloto bastante interesante en el que queremos avanzar. Ya lo hemos comentado con el laboratorio de recursos digitales de que estamos hablando aquí ahora, para entrar en una base de datos, un buscador europeo en bases de datos de textos escolares de distintos países, ¿no? Es complicado porque terminas terminando que simplificar un poco la información de tus bases de datos para buscar equivalencias en determinados campos como campo materia o campo nivel escolar al que el libro se dirige, todo, pero ya tenemos un pequeño modelo allí de cómo puedes buscar en portugués, buscando con vocabularios controlados en portugués sobre las bases de datos que están en francés o en flamenco o en castellano. Y eso se puede hacer. Desde luego, la necesidad que nosotros tenemos de informáticos que nos ayuden en estas cosas sería interesantísimo que la universidad y este laboratorio nos pueda ofrecer, porque lo hemos hecho siempre con ayuda de informáticos externos, que algunas veces nosotros tenemos uno que sigue ayudándonos a pesar de que está en el archivo de Televisión Española y en ratitos libres nos sigue ayudando porque fue el que montó esto, pero sí que es verdad que todos estos proyectos lo que editamos, como ha dicho Alicia, un entendimiento muy claro entre informáticos y nosotros, es decir, y trabajar conjuntamente, ¿no? Y bueno, esa es la gran esperanza que hemos puesto en esto y estamos súper encantados de que la universidad piense en esto. Gracias. Bueno, a este respecto sí que quisiera hacer un comentario, y es que en muchos proyectos europeos del quinto y sexto programa marco, en la especialidad de educación se hizo mucho esfuerzo en la catalogación multilingüe, y en particular los proyectos que fueron coordinados por la European Schoolnet, que fueron varios proyectos. Hay un catálogo para recursos educativos multilingüe en casi todas las lenguas de la Comunidad Económica Europea, el European Thesauri Browser. Entonces, quizás una idea que puede ser interesante es recoger en este laboratorio digital pues todos los recursos que conozcamos que ya están disponibles y que de alguna manera son también de uso público,
para no volver a repetir esfuerzos. Y en el sentido de recursos educativos y de tesauros educativos, que al fin y al cabo los tesauros están muy relacionados con todo el tema de metadatos, etcétera, hay mucho trabajo a nivel de proyectos europeos que está disponible. Sí, buenos días. Soy Nuria Rodríguez Ortega, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a Elena y al vicerrector de investigación de la UNED por esta iniciativa tan estupenda que nos va a ayudar a todos, y muy especialmente a este proyecto. Y me alegra muchísimo que conceptos como los de web semántica y humanidades digitales entren por fin en el campo de la historia del arte, porque Elena sabe que llevo una lucha personal con esto desde hace tiempo. En relación con este proyecto, me interesa la siguiente pregunta. Supongo que lo tenéis pensado. Supongo que tenéis pensado desarrollar algún tipo de ontología para formalizar el conocimiento y extraer conocimiento, y me interesa especialmente porque mi grupo de investigación lleva desde hace tiempo trabajando en el desarrollo de una ontología del conocimiento artístico justamente de los siglos XVI y XVII. Tenemos ya un tesauro desarrollado y lo que queremos hacer es convertir el tesauro en una ontología formalizada. Entonces, claro, aquí encuentro posibilidades de conexión entre ambos proyectos una vez que efectivamente estemos utilizando un lenguaje común y por tanto podamos intercambiar datos. Esa era la pregunta. Sí, es muy interesante. Podemos mirar a ver. Nosotros de momento estamos viendo qué es lo que hay. Sí hay previsto hacer una ontología de un cierto nivel, pero la ontología es útil cuando sabes todo lo que tienes que anotar, porque si no te lo conoces, entonces ahora estamos en la fase primera de ver qué hay ahí, que puede ser interesante para ellos, etcétera. Entonces sí, habrá una ontología, pero la ontología siempre pero no sé hasta qué nivel. Desde luego, lo primero que vamos a hacer es mirar las que hay y, por supuesto, cogeré vuestra referencia. ¿Alguna consulta más?